Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este momento, en esta transmisión de Tabita Levántate. Y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios. Hoy vamos a ver un tema que se llama la mujer manipuladora. Vamos a hacer primeramente una pequeña oración para que el Señor sea bendiciendo su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permites estar reunidas, Señor, para compartir, Señor, esta palabra, Señor y Padre. Yo te pido que tú seas, Señor, bendiciendo tu bendita palabra, Señor, tú seas tocando los corazones, tú seas hablando al corazón de cada una de las mujeres que en esta hora disponen su corazón para escuchar este mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor, y tú seas transformando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, tú seas aún sanando nuestra alma, Señor Padre, tú seas sanando toda herida que en nuestro corazón se encuentre, Señor Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, Señor y Padre Santo, a ti sea la honra, Padre, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén. Vamos a ver, como les decía, el tema se llama la mujer manipuladora y vamos a ver características en tres facetas: como hija, como esposa, como madre y como cristiana. Amén. Y vamos a ver primeramente qué es la manipulación. Yo busqué algo sobre qué era la manipulación y puse algunas cosas. Dice: la manipulación mental está asociada a la toma de control del comportamiento de un individuo o de un grupo mediante técnicas de persuasión o de la presión psicológica. El manipulador intenta eliminar el juicio crítico de la persona, distorsionando su capacidad reflexiva a través de diversas técnicas. El manipulador logra influir en las emociones del sujeto. La manipulación puede desarrollarse en cualquier tipo de ámbito y relación. Existen relaciones de manipulación en el seno de las familias, de padre a hijo, de madre a hijo o a hija, marido mujer o mujer hombre, pero también en contextos políticos y religiosos. También en el área religiosa también hay manipuleo y vamos a verlo un poco más adelante. Y también la manipulación se ejerce para sacar una ganancia o una ventaja personal. Amén. Y estaba viendo también que la manipulación se da desde la niñez, desde que el niño empieza a tener conocimiento, empieza a tener cierta edad, empieza a manipular a los papás, y eso lo vemos en los niños pequeños cuando, como a veces decimos, ya nos tomó la medida, porque para sacar alguna o obtener alguna cosa, ¿qué hacen los niños? Hacen berrinches, les habla uno y no obedecen. Entonces, desde pequeños, ya sea niño o niña, empiezan a manipular. Y vamos a ver entonces la manipulación como hija. Y esto se da mucho ya en cierta edad, más como vemos en la adolescencia, cuando ya están creciendo. Se da mucho la manipulación de los hijos hacia los padres. Cuando le hacen un favor a su mamá, queriendo sacar también algún provecho. Aún con cosas empieza uno a manipular a los papás. Ay, no, pues voy a ayudarle al quehacer, o voy a irle a traer el mandado, a ayudarle a alguna cosa. ¿Para qué? Para que me dé algún permiso que yo necesite, o algún favor que yo necesite, me lo haga. ¿Por qué? Porque estoy ayudando, estoy contribuyendo. Entonces, de esa manera pueden ellos manipular. Y se ve algo como tan sutil, o a veces con el carácter, portándose mal, siendo rebeldes. De esa manera también pueden los hijos manipular a los papás por medio de su carácter.
Y si los papás son de carácter también apacible, son blanditos, entonces los hijos empiezan a darse cuenta por dónde le pueden llegar a los papás para manipular. Aún para con amenazas. ¿Cuántos hijos empiezan a amenazar a los papás con que se van de casa? Si tú no me das permiso de ir a tal lugar, me voy a ir de la casa. O luego salen con que me estás orillando a irme de la casa. Y más si no la dejan andar con algún muchacho o no lo dejan andar con alguna muchacha que no es conveniente para él. Uno a veces dice, ay, pues para que no se encapriche, hay que darle permiso. Se vaya a ir de la casa. Y entonces aún de esa manera empiezan los hijos a manipular. Como les decía, aún en los quehaceres de la casa, cuando es obligación de los hijos ayudar a los papás en las labores de la casa. En la economía, si ya los hijos ya trabajan, también es su obligación como hijos, su deber como hijos, ayudar en la economía de la casa. Y es también la obligación de los hijos también obedecer, sujetarse a los papás. Pero ahí también uno debe de ser sabio, pedirle al Señor que Él sea tomando el control de las cosas aún a nosotros de nuestro carácter. Que seamos firmes cuando damos alguna orden dentro de casa a nuestros hijos. Y no dejarnos manipular. Como dicen luego, el chantaje. Empiezan a chantajear a los papás. O los hijos cuando saben algún secreto de la mamá o del papá, empiezan a manipularlos o amenazarlos con decir lo que saben. Alguna falla que tuvo la mamá o el papá, empiezan los hijos también. Yo conocí hace muchos años en mi juventud tenía una amiguita que descubrió que su papá tenía otra mujer y ella se volvió rebelde con su papá y te digo, yo lo veía porque pues yo iba a su casa. Yo veía cómo era con su papá. Por eso que ella había descubierto, se hizo rebelde y también lo manipulaba, sacándole dinero, pidiéndole los permisos, o luego sin pedir permiso ella agarraba y también se iba. Empezó también con esa manipulación con su papá. Ahora la otra, hay, por ejemplo, nosotros como cristianos, que nuestros hijos empiezan a querer manipular a uno aún con esto. Voy a la iglesia, pero si al rato me das permiso de salir con mis amigos o con mis amigas, o me das permiso de ir a la fiesta de fulanito. Y entonces empiezan a manipular a los papás, y uno a lo mejor también, pues con tal de que vayan a la iglesia, pues uno le dice, bueno, pues vas conmigo, y al rato te doy permiso. Entonces, ahí uno está haciendo mal. No dejemos que los hijos nos manipulen. Ellos tienen la obligación de obedecer, y es un mandamiento de Dios hacia los hijos, que deben de obedecer a sus papás. Y eso lo podemos ver en Efesios 6, 2, 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un mandamiento con promesa, es un mandamiento que de parte de Dios, algo que el Señor manda a los hijos, y que aparte el que lo hace, el que obedece, el que se sujeta,
dice que esto trae beneficio para ellos, trae bendición a sus vidas, a la vida de los hijos, el obedecer, el sujetarse, el honrar a los padres, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, hay bendición en la obediencia, hay bendición en la sujeción, porque los años de vida son alargados, y aún dice el Señor aquí en su palabra que le va a ir bien en su vida. Entonces no dejemos manipular, que los hijos manipulen a los papás. Amén. Ahora como esposas, ahí también hay un problema, porque igual las mujeres como esposas se quiere manipular al esposo, a veces causándole un sentimiento de culpa, o manipular por medio del sexo, o por medio de los hijos, y más si el esposo trabaja muchas horas y está muy poco, convive muy poco con los hijos, uno empieza a chantajearlos o a manipularlos, porque pasa muy poco tiempo con ellos, no les toma atención, o con errores que él haya cometido y se los estamos siempre echando en cara. Y usamos esto para manipular y obtener lo que uno quiere, ya sea un bien económico o un bien personal, como vimos al principio. Se ejerce el chantaje para obtener un bien personal o económico. Entonces, son cosas que uno debe de cuidar. Y aún si hay esposas, hay mujeres que están haciendo esto, manipulando al esposo o al revés, pues hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse delante de Dios y pedir perdón por ello. Pedirle perdón al Señor por esto, por manipular, porque ese también es un pecado. Jezabel era lo que hacía, manipulaba a su esposo. Y una mujer que podemos ver también en Jueces 16:15, es a Dalila, Sansón y Dalila. Dalila manipulaba mucho a Sansón, porque sabía que Sansón estaba enamorado de ella, sabía que la amaba. Entonces ella le fingía amor, atenciones, pero ¿por qué? Por sacar un beneficio económico. Tenía relaciones sexuales con él. En pocas palabras, le daba a Sansón lo que necesitaba: cariño, atención, ella se los daba. Pero ¿cuál era la intención? ¿Qué había detrás de todo eso? El sacar provecho económico. Dice en Jueces 16:15, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dalila manipuló a Sansón con el sentimiento de culpa, diciéndole: ya me has engañado, no me has descubierto tu secreto, en qué consiste tu fuerza, y dices que me amas y me has engañado, me mientes, no me dices la verdad. ¿Y qué pasó? Como él estaba muy enamorado de ella y la amaba, dice la palabra que la amaba, ella se aprovechó de eso para manipularlo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, y más si sabemos que el esposo es muy expresivo, que te dice que te ama. Hay mujeres que se aprovechan de eso para manipular, o como te decía, utilizan aún el sexo para manipular al esposo, teniendo relaciones con él para sacar un provecho de cualquier tipo.
Y vamos a ver ahora Jueces 16:4, ¿qué nos dice? Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, él se enamoró perdidamente de ella. Y como los que conocen la historia, ¿cómo terminó él? A causa de ese enamoramiento, a causa del amor que le tenía a ella. Y ella se aprovechó, esta mujer se aprovechó de los sentimientos de Sansón. Dice en Jueces 16:15, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo y ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza? Ella quería que realmente le demostrara el amor descubriéndole el secreto, su secreto. Y vamos a leer el 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ya él se halló entre la espada y la pared, ¿qué hacer? Guardar su secreto, no revelarle de dónde procedía su fuerza, con tal de no perderla, con tal de que ella siguiera con él. Y dice aquí, su alma fue reducida a mortal angustia. Dalila sabía por qué haría llegarle a Sansón, por qué haría manipularlo. Y dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora sí que Sansón, por el amor que le tenía a Dalila, le descubrió todo su corazón, sin importar que en eso le iba la vida. Y sigue diciendo, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Ya traían con qué pagarle el dinero que le habían dicho a Dalila, el convenio que habían hecho. Si descubría, si les revelaba a ellos o si les sacaba la verdad a Sansón, de dónde provenía su fuerza. Y todo esto pasó, ¿por qué? Por la manipulación de ella, que ella se aprovechó de los sentimientos de Sansón, del amor que le tenía a ella. Ella no valoró eso, no valoró que él amara. A ella lo que le interesó, lo que le interesaba era el dinero, lo que iba a obtener. Y por eso fingió ella amor, por eso ella fingió las atenciones que le daba a él. Entonces nosotras como esposas no debemos de ser así. Y como te digo, si aún tú estás practicando esto de la manipulación, eso es un pecado delante de Dios y debes de dejar de hacerlo y pedirle perdón por manipular. Como te decía, ese es un espíritu jezabélico que se mueve, la manipulación. Es un espíritu que está ahí controlando. Y más cuando sabemos que aun si el esposo en algún tiempo, en algún momento fue infiel, aún con eso lo podemos estar manipulando, chantajeando. Y eso está tremendo.
Debemos de arrepentirnos de esta práctica, de estar manipulando. Como dice, como esposas debemos tener cuidado con esto y no ser manipuladoras. No debemos aprovecharnos de los sentimientos de nuestro esposo para sacar provecho. Dalila usó la culpa y el sexo para manipular a Sansón y obtener un bien económico. Entonces debemos de desechar esto y no seguirlo practicando. Y como te decía, aún se manipula al esposo, aún se chantajea con los hijos. Poniendo a los hijos en contra. Y debemos de arrepentirnos de esto. Ahora, como te decía, ahora como madres, ¿cómo manipulamos a los hijos? Aún como madres se manipula a los hijos. Así como vimos que los hijos manipulan a los padres, ahora es los padres cómo manipulan a los hijos. Igual si ya seas madre soltera o tienes a tu esposo, pero trabajas, aún así por medio de eso se manipula a los hijos. Y diciéndoles cómo son ustedes, cómo se portan conmigo, y yo tanto que me esfuerzo en el trabajo, tanto que hago para darles lo mejor a ustedes, y ustedes cómo se portan conmigo, eso también es una forma de manipular. Y tampoco debemos de usar la manipulación con los hijos. Aún manipulándolos para sacar un provecho, que obedezcan, que hagan lo que uno se les dice y se les prometen cosas. Aún un ejemplo, ¿no? Yo sé que eso ya no se practica, pero en un tiempo, pórtate bien porque si no, no te van a traer nada a los reyes o no te va a traer nada a Santa Claus. Era una forma de manipular a los hijos también para que se portaran bien, para que hicieran caso. Y son muchas cosas las que puede usar uno para manipular a los hijos. Y tampoco debemos de practicar esto. ¿Por qué? Porque también los hijos crecen con eso, siendo así, manipuladores. Porque como ven que funciona, entonces ellos también se vuelven manipuladores. Y empiezan a manipular aún desde cuando empiezan a ser novios, a andar de novias, empiezan a manipular. Entonces uno debe de tener cuidado para no cometer estos errores, ya sea con nuestro esposo o con nuestros hijos. Y como te decía, una forma de manipulación es decirles, yo trabajo tanto y cómo me pagan. Y no debe de ser así. No debemos de hacer eso, ni con los hijos, ni con el esposo, ni con nadie. Entonces debemos de arrepentirnos de esta práctica de manipulación. Querer tener el control por medio de la manipulación. Y los hijos, te digo, aprenden eso aún, empiezan a ejercer la manipulación aún con sus compañeros. Ahorita lo conocemos como el bullying. Pero empiezan a manipular a sus compañeros. Dame esto o te hago esto. Si no me das esto, le voy a decir a tu papá esto. Entonces los hijos, aún en la escuela,
en donde ellos se mueven empiezan también a manipular, empiezan a amenazar, empiezan a ejercer control con los que están a su alrededor. Pero ¿dónde lo aprendieron? Lo aprendieron en casa, donde se practica la manipulación. Y esto no debe de ser. Amén. Vamos a leer primera de Timoteo 5:8 y dice, esto refiriéndose a que la obligación de los papás es mantener a los hijos. No es porque si se portan bien los voy a proveer, si obedecen les voy a dar, les voy a comprar. Es una obligación como papás proveerles de lo que ellos necesitan, trabajar para sustentarles. Dice en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, es la obligación del papá, o si en este caso trabajan los dos, porque pues ahora ya como está la situación, pues ya se ve más que ahora trabajan el esposo y la esposa, trabajan los dos para solventar los gastos de la casa, para proveerles a los hijos lo que necesitan. Entonces, pues no es con la manipulación. Amén. Es una obligación de los papás el proveer para su casa, para los suyos. Aquí como leímos en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces los papás son los que deben de proveer, y no porque se los ganen los hijos. Amén. Ahora vamos a ver la manipulación como cristianos, como cristiana más bien. Y muchas veces se cae en el error, en esta práctica aún dentro de la iglesia. Vimos que también esto abarca, la manipulación abarca el área religiosa. Y se cae en esta práctica dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno ya porque diezma, porque ofrenda, porque ayudas a lo mejor llevando despensa para alguien que lo necesita, ofreces tus servicios dentro de la iglesia, uno se siente con derecho de manipular al pastor o a la esposa del pastor o aún a los mismos hermanos. Si llevamos algo para alguien y como sentimos que ese favor no lo debe, le estamos haciendo un favor y ahora él no lo debe, está comprometido con nosotros porque nosotros le ayudamos, pues estamos en un error. Y no debemos de manipular por lo que ofrendamos, por lo que diezmamos o por la ayuda que damos o ofrecemos dentro de la iglesia. No debemos de manipular. No, porque yo doy, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo, el pastor me tiene que tener trato especial para mí. Si no, me voy de la iglesia. Y empieza uno a manipular con eso. Y eso delante de Dios también es un pecado. Amén. No debemos de nosotros de hacer esto en la iglesia, con nadie, ni con el pastor, ni con su esposa o con los hermanos. Nuestro trabajo debe de ser desinteresado, nuestro servicio debe de ser desinteresado. Sabemos que alguien desde arriba nos está viendo lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo. Si es para obtener algún beneficio o algún trato especial, sacar algún provecho personal,
¿O lo estás haciendo verdaderamente por amor a Dios, por amor a tu prójimo, y no para sacar un beneficio para ti, un beneficio propio? Vamos a leer Efesios 6, 7 a 8. Efesios 6, 7 y 8 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Una vez más, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Entonces, lo que nosotros hagamos dentro de la iglesia, el bien que nosotros hagamos, el Señor nos lo va a devolver. Amén. Y vamos a ver Colosenses, otra cita, Colosenses 3, 23, 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, tu servicio que tú das dentro de la iglesia no lo haces para el hermano, no lo haces para que el hermano te recompense, sino lo haces tú por amor al Señor, y Él es el que te va a recompensar. No te va a recompensar el hombre. A lo mejor tú, como te decía, llevas alguna despensa para algún hermano, pero tú quieres que él te trate bien, que cada que te vea, casi casi te haga reverencia. Y no, tú debes de hacerlo desinteresadamente. Si tú estás ayudando, es dárselo y como si no lo hubieras hecho. No recordárselo, no cobrárselo con algún otro favor. Así sea el hermano, la hermana, el pastor, su esposa. No debes de esperar nada a cambio, ni tampoco ofrecer tu ayuda. ¿Para qué? Para, como te decía, para manipular. Amén. Porque entonces tú no lo estás haciendo para el Señor, tú lo estás haciendo para ti misma, para obtener un beneficio. Entonces, con esto que vimos, ya vimos las áreas de la manipulación, cómo se mueve. Vimos como hijas, como esposa, como madre y como cristiana. Entonces vemos que la manipulación no es buena. No es bueno manipular a los hijos, no es bueno manipular a los padres. Los hijos deben obedecer a los padres, deben honrar a los papás. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Así como las esposas debemos de honrar a nuestro esposo y no chantajearlos, no manipularlos para obtener beneficios nosotros, sino respetarlos. Como madres, por lo consiguiente, como madres, como padres, que es la obligación de uno ver por nuestros hijos. ¿O para qué queríamos tenerlos? Para tener quien nos haga el quehacer, quien vaya a traernos los mandados, quien nos mantenga. Entonces, como padres tenemos la obligación de proveerles. Y también es un mandamiento de Dios, proveerles a nuestros hijos. Así como Dios nos provee,
como Dios nos cuida, nos guía, nos instruye, así nosotros como papás. No es para sacar provecho de ellos, es nuestra obligación como padres, ver por ellos. Te decía, como esposa igual, no estar manipulando al esposo, no seamos como Dalila, como Jezabel. Y aún como cristianas también debemos de tener un respeto a los hermanos, un respeto a nuestro pastor, un respeto a su esposa del pastor, a la familia del pastor. No debemos de ofrecer nuestros, bueno, a dar nuestros servicios dentro de la iglesia o nuestra ayuda para sacar un provecho. Amén. Vamos a este es el estudio de hoy, la mujer manipuladora, ya sea como hija, como madre, como esposa, como cristiana. Como te decía, si alguien está practicando esto, o lo hacías porque no tenías conocimiento de la palabra, no sabías que eso no estaba bien, y ahora que ya lo sabes, pues hay que ponerse a cuentas con el Señor, pedirle perdón por estar manipulando a los hijos o al esposo, o en el lugar donde te congregas. Amén. Pues vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre bendito, Señor, en esta hora, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor Padre, si hemos estado, Señor Padre, practicando este pecado de manipulación, Señor Padre, en nuestro hogar, Señor Padre celestial, en nuestro matrimonio, Padre, aún dentro de la iglesia, Padre Santo, te pedimos que tú nos perdones, Señor, este pecado de manipulación, Señor Padre celestial, que tú seas limpiando nuestro corazón, Señor Padre celestial, y en esta hora, Padre, renunciamos, Señor, ese espíritu de manipulación, Señor, te pedimos, Padre, que tú seas obrando, trayendo liberación, Señor Padre, a nuestra alma, Señor, a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre Santo, te entregamos, Señor, esta práctica, Padre Celestial, nos arrepentimos con todo nuestro corazón, te pedimos que tú seas restaurando nuestro matrimonio, nuestra familia, Señor Padre, si a causa de nuestro error, nuestros errores, Señor Padre Celestial, hemos aún lastimado a nuestros hijos, Señor, hemos lastimado a nuestro esposo, Señor Padre bendito, en el nombre de Jesús, perdónanos, Padre Santo, y tú seas restaurando, Señor, lo que nosotros hemos, Señor Padre bendito, afectado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, porque tú nos enseñas, Señor, cada día, Señor Padre Celestial, bendito Dios, cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, porque Señor, tú nos estás puliendo, Señor Padre Celestial, tú nos estás, Señor, transformando, Señor Padre Santo, para que lleguemos a ser esas mujeres, Señor Padre, mi Dios, conforme a tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor y Padre, bendito Dios, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo, amén, Señor. Pues hermanas, quedamos despedidas y nos vemos la próxima semana en esta transmisión de Tabita Levántate. Y espero que la palabra tú la estés rumiando, la estés meditando y tú estés igual consultando las citas para que tú veas qué es lo que el Señor habla acerca de esto a través de la palabra. Amén. Y pues nos vemos la próxima semana y que tengas una bonita tarde, una descansada noche y que tu semana sea de grande bendición para ti y para tu familia. Amén.